Buenos días, hoy es martes 28 de noviembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al doctor Sebastián López Hidalgo, constitucionalista, catedrático universitario, abogado en libre ejercicio. Doctor López, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El país entero está conmovido con las últimas noticias, con las declaraciones, con el informe del nuevo ministro de Finanzas sobre la situación del país. Estamos prácticamente en bancarrota. No hay dinero para absolutamente nada. Y dijo el que se fue, que deja un mejor país y que volverá, dejó advirtiendo. Doctor López, pero bueno, empecemos con el tema de la vicepresidencia de la República, por favor, y el encargo que le hizo el presidente Noboa a la señora Verónica Abad de ser una especie de embajadora de la paz en Tel Aviv. Lógicamente, ya sabemos que es para deshacerse de la señora Abad, porque según dicen, pues ha cometido una serie de arbitrariedades a espaldas suyas y que de a poco se va descubriendo, va saliendo a la luz. En todo caso, pues en los próximos días sabremos en qué termina este lamentable inicio de gestión en la política ecuatoriana. ¿Cuál es su comentario, doctor, sobre este tema en materia jurídica? Bueno, muy buenos días, querido Jaime. Siempre es un placer, la verdad, y lo digo honestamente, un placer estar con ustedes en este medio. Lo que hemos visto es que el presidente de la República ha realizado un primer encargo entre comillas, a la vicepresidenta electa, y digo encargo entre comillas porque parece burdo este encargo realizado por el primer mandatario respecto de una gestión que deberá asumir la vicepresidenta. Digo, en democracia no solo importa el contenido, sino también las formas. Hay quienes se cuestionarán y dirán, pero es que es atribución del presidente. Sí, desde luego que es una atribución del presidente. Eso, Está en al la parecer, Constitución. eso no está en duda, no está en duda, porque constitucionalmente la norma fundamental ha establecido que las atribuciones de la vicepresidenta o vicepresidente serán aquellas que las reciba por delegación o encargo del señor presidente. En el caso concreto hay un encargo específico. Lo que es cuestionable es la oportunidad, la pertinencia, la característica de este encargo que le realiza el primer mandatario a la señora vicepresidenta y por lo tanto esto es lo cuestionable. A partir de ahí se han derivado algunas lecturas posibles de qué es lo que debería o podría suceder en el caso ecuatoriano. Hay quienes han advertido de un posible juicio político en contra de la vicepresidenta si es que no acata este encargo del presidente. Hay que decirlo claramente. No ha lugar tal juicio político si es que no se acata este encargo del primer pero, mandatario. pero puede haber destitución. No, No. no por qué. No porque, bueno, empecemos diciendo por lo que algún político cubano decía en algún momento, en política se ve tostar el granizo, es decir, y en el caso ecuatoriano todo es posible, digo yo, todo es posible con respecto del no cumplimiento del encargo y delegación del presidente. Digo, ¿por qué? Porque la Constitución es clara. El juicio político, tanto al presidente como al vicepresidente, son por causales taxativas establecidas en la Constitución. Léase delitos contra la seguridad del Estado, delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos de lesa humanidad, de manera que ninguno de estos encaja en el supuesto que pretende activarse en caso de un juicio político, es decir, no cabe un juicio político. Por otro lado, yo he escuchado esto con, digamos, de manera lamentable, porque son algunos analistas lo que le han dicho, esto es un trabajo forzoso. De ninguna manera, tampoco es que puede ser entendida como un encargo en relación con un trabajo forzoso prohibido en la Constitución de la República. Pero también cabe decir de una vez que no ha lugar tampoco a una acción de protección. Hay quienes han dicho, bueno, frente al encargo que le ha designado el primer mandatario, lo que cabe es una acción de protección. Y esto sería ahondar aún más la crisis de las garantías y la distorsión del uso de las garantías constitucionales. Y es que tampoco cabe una acción de protección en el caso concreto. Ahora, lo que sí hemos visto es que el presidente no solo que ha dispuesto el encargo, sino también ha dispuesto la reestructuración de la vicepresidencia, el tema de recursos y personal.
Y eso sí que es lamentable, puesto que se va agravando la crisis, una crisis que deberíamos conocerlo, que deberíamos saber a qué se debe. He escuchado que la vicepresidenta dará una rueda de prensa el día de hoy en la mañana, veamos qué es lo que nos dice al respecto, pero ni juicio político ni acción de protección. Se habla de alguna manera también de un abandono, un posible abandono del cargo. Mi lectura constitucional es que, aun cuando en política esto pueda llegar a suceder, esto hay que decirlo, tampoco cae dentro de la figura del abandono del cargo, puesto que si hay un encargo y la vicepresidenta decide no acatarlo, no es abandono del cargo y la función. Esto hay que decirlo. Ahora, como hemos dicho, estimado Jaime, en política todo se puede ver, y en el caso ecuatoriano concretamente, y muy seguramente estarán apuntalando o vía juicio político forzado o vía declaratoria de abandono del cargo forzada, y esperaría que tampoco la vicepresidenta se equivoque y tampoco fuerce una acción de protección que no cabe. Bueno, es lamentable, ¿no? Porque no es el primer caso que un vicepresidente, doctor López, se convierta en una piedra en el zapato para el presidente. Ya se ha dicho muchas veces que son algo así como conspiradores a sueldo. ¿Y cuál debería, desde su punto de vista constitucional, legal, cuál debería ser la salida para solucionar esta grave situación política? Le digo honestamente, querido Jaime, esto obedece a un diálogo que deben, coloquialmente se dicen, los papos sucios se lavan en casa. Esto obedece a una salida de diálogo institucional entre el presidente y la vicepresidenta. Es oportuno que también los ecuatorianos conozcamos a qué se debe este distanciamiento y por qué esta actitud del presidente de la República, así como la actitud de Debe, la vicepresidenta. debe ser grave, ¿no? Debe ser Sí, algo sí, sí. grave, no creo que sea algo sencillo. Eso es, Ya se está hablando de que la vicepresidenta cometió abuso de confianza, manejo de recursos de la campaña, en fin. sería bueno conocer cuál es el trasfondo de esta disputa, de este impasse, pero no sería la primera vez que efectivamente sucede. Piense usted en el pasado inmediato, el tema Glass para con el presidente Moreno. Y fíjese que en el caso de Glass es importante anotarlo, porque Glass estuvo, me parece ser que sentenciado, ¿no? Y estuvo detenido. Y ahí se invocó la figura del abandono del cargo. Pero es que Y ya mismo vuelve nuevamente a la cárcel, ojo. hemos escuchado Claro, que la fiscal general estaría imputando el cometimiento de un nuevo delito con una posible prisión preventiva en contra del ex vicepresidente Glass. Pero fíjese usted que en el caso del ex vicepresidente Glass, ahí sí la causal un poco se adaptaba, porque la norma constitucional dice cuando por enfermedad se produzca una ausencia temporal y ésta supere los 3 meses, por casos de fuerza mayor, se dará lugar a una ausencia definitiva que tendrá que ser calificada por la Corte Constitucional además. Y en el caso de Glass, se imputó que la ausencia en virtud de la fuerza mayor, la prisión preventiva, la prisión que estaba cumpliendo, dio lugar para que se declarase el abandono del cargo y el presidente de la República envió una terna a partir de la cual fue designada, me parece ser que la señora Vicuña, en ese tiempo como vicepresidenta, ¿no? bien, que también Luego, tuvo que renunciar luego, ¿no? que luego tuvo que renunciar y fue sustituida por el vicepresidente Otto Sonnegost. Pero me parece ser que ya hemos tenido algún antecedente en el constitucionalismo ecuatoriano y vamos a ver cómo se soluciona este impasse. Yo creería que esto debe ser una cuestión dialogada al interno del gobierno, porque no le hace bien al gobierno. Fíjese, querido Jaime, nosotros deberíamos estar discutiendo como temas prioritarios, por ejemplo, el tema económico, que veo que ahora se ha enviado un proyecto de ley económica urgente, el tema de seguridad, pero no el tema de una posible tensión entre el presidente y la vicepresidenta. O sea, esto no debería ser, digamos, lo que normalmente debería estar ocurriendo. Sin embargo, tenemos esta discusión a tono con el debate público. Pero no se debería reformar de alguna manera para poner punto final a este problemas entre presidente y vicepresidente, reformar el tema de la vicepresidencia. Sí, estoy de acuerdo, Jaime, estoy de acuerdo constitucionalmente. eh, Fíjese, esto es una muestra más del hiperpresidencialismo en la Constitución. El hecho de que el vicepresidente sea, perdóneme la expresión, una figura casi que decorativa que le acompaña al presidente y que solo cumpla las funciones que éste le encargue,
da cuenta de que hay que pensarse en una reforma seria. Hay quienes han hablado de la eliminación de la figura. Yo no creo que sea necesaria una eliminación, pero sí una determinación clara de las funciones que pueda asumir, más allá de las delegaciones que pueda encomendarle también el primer Ah, mandatario. no nos Pero hay que olvidemos, pensarse en ah, no nos olvidemos, doctor López, el tema del vicepresidente que acaba de dejar las funciones, que en la práctica no cumplió ninguna función, salvo pasearse por los hospitales alguna vez. exactamente. Yo creo que la figura de la vicepresidencia de la República no ha tenido mayor sentido en la democracia ecuatoriana. Creo que habría que repensarse cómo está inserto en el texto constitucional y las atribuciones que tiene sustancialmente. Yo creo que esta y otras cuestiones pasan por una reforma, yo digo, seria a la Constitución, a la parte orgánica de la Constitución, no necesariamente a la parte dogmática de los derechos, pero sí a la parte orgánica. Una lectura rápida de lo dicho. Piense usted en el Consejo de la Judicatura o piense en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, piense en esta función de transparencia y control social, en la figura de la vicepresidencia de la República. Yo creo que habría que tomarse en serio la institucionalidad y pensarnos en una reforma parcial a la Constitución en la parte orgánica de hondo calado, es decir, apuntalando una verdadera institucionalidad dentro de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque esto sí que es lamentable tener que discutir estas tensiones. No hay duda que estamos viviendo una crisis política. Empezó el gobierno de Noboa no con pie derecho. Desde la campaña electoral ya se vio, ya se notó a leguas el tema del distanciamiento. Noboa no le permitió a su binomio participar en tarimas, en visitas, lejos, le dijo, lejos de mi lado, mientras más lejos mejor. Y ahora ya, en el gobierno, lógicamente la situación se ha vuelto más notoria y distante. No se olvide, doctor López, no nos olvidemos que la señora vicepresidenta tampoco le invitaron a la foto oficial del gabinete en pleno. Sí, y me parece ser que esto es lamentable, no deberíamos tener que, fíjese, si estamos instaurando una nueva visión de un nuevo proyecto político, como lo advirtió el presidente de la Asamblea Nacional el día de su posición, no cabe entonces que nosotros tengamos que estar discutiendo este tipo de cosas, porque es que si se había instaurado una nueva forma del ejercicio de la política, lo menos que hubiésemos esperado es que tengamos este tipo de tensiones y los primeros decretos se relacionen de esta manera. ¿Qué creo yo que deberíamos estar discutiendo? Piense usted, el tema de la consulta popular, eso debería ocuparnos una discusión pública fuerte, pero no tenemos nada respecto a eso. Ya no sabemos nada de la consulta popular. Lo que estamos discutiendo es un encargo del presidente a la vicepresidenta en Tel Aviv, un encargo cuestionable, diría yo, pero sí que es una atribución constitucional, eso hay que decirlo, sí que es una atribución. Lo cuestionable es la forma en la que se hace, el momento en el que llega el contenido del mismo, o sea, para la función a la cual se le ha combinado. ¿Cree usted que en esto hay violencia de género? Yo creo que es difícil tener que decir directamente un tema de violencia de género, no me parece así, pero si es que sistemáticamente se van dando cuestiones como, por ejemplo, recorte presupuestario y demás, se podría estar configurando naturalmente. Pero no creo que a partir de un encargo pueda decirse sin más una violencia de género, o digámoslo mejor dicho, una violencia política, ¿sí? Pero sí que si es que sistemáticamente se van configurando actuaciones o omisiones que atentan a los derechos, podríamos eventualmente hablar en ese caso sí. Bueno, claro que el señor Kronje, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, habló en su discurso inaugural de un nuevo proyecto político, dar un giro, demostrar al país un cambio, ¿no? Lo que esperamos los ecuatorianos, un cambio. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho y en la práctica, doctor López, se ve cómo se deja a un lado el análisis y soluciones de graves problemas, por ejemplo, económicos que tiene el país. Lo que Piense pasa en el usted, Consejo de la Judicatura, lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana, y más bien una mayoría correísta está interesada en los juicios políticos para tomar venganza y echan al traste, al tacho de la basura, echan los reglamentos, las normas de la Asamblea Nacional y quieren ir atropelladamente en busca de sus objetivos. piense usted, Jaime, solo para poner un ejemplo que creo que es absolutamente válido y pertinente.
En la Asamblea se encuentra pendiente el segundo debate respecto de la reforma parcial a la Constitución para la intervención de las fuerzas militares en el orden público. Por ejemplo, eso debería ser prioritario tanto en la agenda del primer mandatario, así como de la Asamblea Nacional, para tener el impulso necesario. Tanto se habló del tema de la seguridad que creo yo, ese fue el pilar a efectos de una posible elección del presidente Noboa. Y sin embargo, nada se ha dicho al respecto. Al contrario, ¿qué es lo que hemos visto en la Asamblea? Un poco más de lo mismo, decía yo en algún mensaje. Es decir, nuevamente los pactos, los acuerdos, no debería escandalizarnos los acuerdos en la Asamblea Nacional. Eso es propio de la discusión parlamentaria, hay que decirlo y hay que entenderlo. Pero, El problema es que no se conocen el alcance y no se lo hace de manera transparente. Hoy algo ya podemos saber por dónde va. Ya se ha activado un posible juicio político a la fiscal general. Fíjese usted, ya sabemos qué es lo que estaba en juego en los acuerdos. Entonces, eso es lo que preocupa. Lo que preocupa es no conocer una agenda clara, una hoja de ruta clara, y no conocer cuáles son los acuerdos supuestamente programáticos a los que habrían llegado las fuerzas parlamentarias. bueno, sabremos en los próximos días, ¿no? Seguro, seguro. Eso usted mejor que yo lo conoce, la experiencia. Eso se sabrá inmediatamente y sabremos cuál es el costo de la... Claro, un costo muy alto, un costo muy alto. Bueno, eh, gracias, doctor López, por sus puntos de Muchísimas vista, por gracias su a usted, análisis, Jaime. por sus opiniones. Siempre los observadores podrán sacar sus propias conclusiones, pero lo que sí está más claro que el agua es que si este país no toma el camino correcto, el día de mañana estaremos liquidados prácticamente. Estoy de acuerdo. Yo creo que encauzar el rumbo y tomar, digamos, la rienda correcta, tanto en la política, en el quehacer diario, es una misión. Y el observador, sin duda, que saque sus propias conclusiones. Gracias, desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias, estimado Jaime.